A Deputación de Lugo, Codeporte. Empezamos cuando quiera con la oración. Vale. Bueno, claro que aquí había un equipo que se jugaba un ascenso y otro que nos jugábamos meternos en playoff, pero con una pequeña red que mantenemos. De tal manera no nos podemos dormir. Dicho esto, dar la enhorabuena a Lugo, dar la enhorabuena a la afición, que hay momentos que incluso siendo lo contrario, pues la carne se te pone gallina viendo cómo están ahí apretando y animando. Y en cuanto al partido, no ha existido más que un equipo porque nosotros hemos estado muy blandos defensivamente. De hecho, pues al final no sé ni las faltas hemos hecho, pero hemos hecho 11 faltas contra un equipo que sabíamos y habíamos dicho y lo habíamos trabajado de que si no éramos igual de duros que ellos lo son muy duros, incluso yo creo, y no quito para nada mérito a Breogán, que se ha merecido pues, la victoria del principio al final. Pero evidentemente acostumbran a un ritmo defensivo que los árbitros si tuvieran que pitar, pues a lo mejor no quede ninguno, ¿no? Pero bien que hacen porque creo que lo trabajan muy bien y nosotros tal vez no seguro, pues lo que nos ha faltado es eso, ser más duros, más competitivos en este sentido. ¿Alguna pregunta? Sí, realmente, bueno, aparte del tema defensivo, os ha costado mucho la marcación del triple, que es uno de los recursos más importantes que tenéis. Además, ya no solo en aciertos, sino incluso en el número de lanzamientos. En el descanso que llevabais 2 de 10, ¿no? Sí. Que ahora lo comentaba cuando estábamos en el vestuario. Normalmente tiramos unos 30 triples por partido, hemos tirado 17 con un muy pobre porcentaje de 5. Yo creo que el mérito de Breogán, mérito de Lugo, que han estado ahí persiguiéndonos, sabiendo que así es, ni a Carle ni a Miquel pues les podían dejar medio metro, porque si nos dejan medio metro sabemos que la hacíamos. Eran conscientes de ellos, han estado apretando y nada, han sido superiores y hay que, tal vez nos haya venido bien esta gran hostia que nos han pegado hoy, Breogán, para asumir el partido del domingo contra Oviedo, que tal vez de ganar podamos decir definitivamente pues, que estamos metidos en playoff. Veremos a ver, dependemos de nosotros y tal vez esto pues, nos haga esta semana estar, no diré más concentrados, porque yo estaba muy contento de la semana de entrenamientos, pero tal vez con algo más de intensidad. Ya acabo, me trata así un poco lío, ¿cómo ves en estas jornadas que restan las posibilidades de acceso directo? ¿Qué equipo te parece favorito? Bueno, yo ya lo dije a un compañero vuestro entre semana que me entrevistasteis, que yo veo a Breogán y a Burgos un escalón por encima del resto. Es cierto que Guipúzcoa pues tiene, creo que el basquetaveras a favor, y eso es muy importante, pero todavía quedan partidos determinantes en estas 3 últimas jornadas. Ahora, si yo tuviera que apostar por alguien, estando empadados como están, apostaría por Breogán porque hacen un baloncesto muy agresivo, tanto en ataque como en defensa, y además con jugadores pues, extraordinarios. Es que no hay nadie pues, que desentone, están ahí todos y además muy metidos, pues se ha notado. Había un equipo pues, que quiere ascender, seguramente Guipúzcoa quiere ascender. Burgos yo creo que ya está un pasito ahí más complicado, pero entre Burgos y Guipúzcoa, entre Breogán y Guipúzcoa yo veo a Breogán. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas.